Marruecos es un país que realmente me ha dejado sin palabras desde el comienzo de mi viaje. Empezando por su increíble gastronomía, repleta de influencia árabe, bereber e influencia mediterránea. La sorprendente cantidad de artesanías y, cómo no, de artesanos que hay en los zocos, principalmente en la ciudad de Fez. El caos espectacular que hay en las calles colindantes a las Medinas. Los paisajes increíbles que hay tanto naturales como de sus ciudades repletas de minaretes con el que se puede identificar fácilmente a las mezquitas. Y por sobre todo, la gente de Marruecos, que ha hecho que mi viaje por el país fuera toda una experiencia inolvidable. Este es mi viaje por Marruecos en 2022. Y no es lo que esperaba. Buenos días, gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, bueno, me encuentro en la ciudad de Meknès. Hoy ya despedí a mi amigo Mustafa. Ahora me encuentro en esta estación, que estoy esperando el tren que va a Marrakech, que son más o menos, no sé si son 6 horas o 5 horas. Bueno, sale a las 8 de la mañana y llega a las 2 de la tarde más o menos a Marrakech. Y me costó 26 euros lo que son al cambio, así que bueno, que vamos a esperar el tren y bueno, vamos a ver un poquito del recorrido y demás. Para que sepan, así como cómo hacer para llegar a Marrakech desde Meknès o bueno, casi de cualquier ciudad de Marruecos. La verdad que es bastante sencillo. El tren pasa por todos lados y es tan difícil como ir a la ventanilla o ir a las máquinas expendedoras y comprar un boleto y ya está. La verdad que no son para nada costosos. El mío me salió 26 euros y es de primera clase, o sea que tampoco no es tan caro para la comodidad. Que después, bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo son los trenes y demás. Vamos a ver qué tal la travesía de estas horas. Espero llegar a Marrakech a horario para poder conocer un poquito de la ciudad, que bueno, que ya mañana me vuelvo a España, así que vamos a intentar conocer lo máximo que podamos en lo que queda, bueno, lo que queda de estos días. Así que quédate para ver esta aventura. Bueno, ya llegó nuestro tren, pero no tengo ni idea para dónde hay que ir. A ver, 11, el 11. Y este es el 22, vale, tiene que ser para aquel lado. Madre mía. Bueno, ya empezamos bien. Este de acá. Bueno, ya lo encontramos, a ver qué tal. Acá es nuestro asiento. Me cagaron, pensé que me tocaba la ventanilla y no. Asalamu alaikum. Comenzó mi viaje de 5 horas en tren por Marruecos, con destino final Marrakech, la ciudad más turística del país. Traté de relajarme y no gastar energías durante el trayecto. Sabía que lo que vendría luego necesitaría de todas mis fuerzas. Bueno, gente, ya llegué a Marrakech. Primeras impresiones, caos bizarro, mal. Estoy buscando a ver cómo ir hasta el hotel que queda en el centro. Y estoy esperando acá un colectivo, un autobús que no tiene parada, no tiene nada, así que imagino que será acá, vamos a ver qué tal. Pero bueno, complicado lo veo el asunto. Que bueno, ya saben. Assalamu alaikum. Jamal na? Como se imaginarán, el árabe no es precisamente el idioma en el que mejor me desenvuelvo. Pero traté de aprender algunas palabras para no quedar en ridículo, como lo estoy haciendo ahora con el chofer del autobús. Argentina, Messi. Bueno, ya estamos acá. Se reía el chofer porque intentaba hablar en árabe, pero claro, yo no voy a saber de árabe, lo mínimo básico, pero le causó mucha gracia, así que bueno, estamos acá, ahora vamos a ver cuánto tardamos, creo que son como 15 minutos más o menos, y de ahí caminar. Se ríe acá nuestro amigo porque me puse a hablar a la cámara y bueno, se cagaba de risa un poco. Se caga de risa, mira. Salama. Ahí se bajó uno de los chicos que le causaba gracia, me ponía a hablar a la cámara y bueno, cosas que pasan. Bueno, está lleno de gente, sobre todo de estudiantes. Primera impresión con la gente, bien, se cagan de risa un poco de mí, pero bueno, bien, al menos son simpáticos y me saludan. Este chico se llama Abdo.
Estuvimos hablando un poco sobre sus estudios y me cuenta que está estudiando electromecánica, como yo cuando era adolescente. Al final le pido que me dé una mano para llegar a la plaza del centro de Marrakech, ya que estaba algo desorientado. Bien, ya llegamos a la plaza. Una vez que llegamos a Jam Al Fna, lo invito a seguirme en Instagram para mantener un poco el contacto, ya que fue muy amable conmigo y la verdad que me reí muchísimo durante el trayecto en bus. Pero tenemos ahora un nuevo amigo que nos va a seguir en Instagram, por lo menos para que vaya conociendo cómo va nuestra aventura. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más aventuras y ver más videos alrededor del mundo. Shukran. Thank you, my friend. Thank you. See ya. Bueno, ya llegamos. Marrakech, ya te digo, mucho caos, mucha gente, movimiento, la gente se caga de risa de mí. Bien, bien, buen trabajo, buen trabajo. La verdad que no sé si lleva muy bien la cámara muy arriba porque porque me dieron como recomendaciones que tenga cuidado porque vienen a la casa de turistas constantemente la gente, ¿no? La gente que se aprovecha de los turistas. Así que que voy a tratar de por lo menos este trayecto llegar al hotel y después les muestro un poquito más. Así que nos vemos luego. Bueno, gente, ya llegamos al Riad, al hotel, que es el lugar donde nos hospedamos, y ahora vamos a recorrer un poquitito de las calles a ver qué tal. ¡Hey! ¡Salam alaikum! Bueno, la gente que ya te digo, me ven grabando y los flipan, pero bueno, vamos a ver qué encontramos por acá cerca, ahora acá en el centro de la ciudad, que es la Medina, digamos, de Marrakech, y vemos que está petado de gente por todos lados, motos, coches, no sé qué, vendedores por todos lados. Así que vamos a ver qué pasa por acá. Ya ven que es parte del quilombo que hay acá, terrible, bestial. Pero bueno, va todo en armonía, como en Turquía prácticamente. Vale, eso que escuchan ahí es el llamado de la oración de los musulmanes. Esas son las mezquitas que hacen el llamado, que lo hace creo que son 5 veces creo que por día. Y bueno, están haciendo el llamado. Y ahora es donde todos los musulmanes, todos los fieles, acuden a las mezquitas a rezar. La plaza Jam Al Fna es probablemente el lugar más famoso de todo Marruecos y el centro neurálgico de Marrakech. Leí por ahí que hay varias teorías sobre el nombre de esta plaza. Uno de ellos es que antes era un gigante arenal donde se exponían los cadáveres y las cabezas cortadas de los delincuentes ejecutados. Por eso, al lugar lo calificaban como la Asamblea de Aniquilación. No estoy seguro si este dato sea real, pero suena bastante duro, la verdad. Si conoces un poco más de la historia de esta plaza, te invito a que nos cuentes en los comentarios para que podamos aprender un poco más. La verdad que visitando este lugar tuve muchas sensaciones cruzadas, desde tristeza al ver animales atados, iguales a los que vi libres en mi recorrido por el Atlas, pero esta vez con movimiento limitado y explotados para un beneficio monetario. Pero también he sentido fascinación por los olores. Y huele muy fuerte, pero fuerte bien, ¿eh? No, nada de cosas feas, digamos, o sea, muy bien la verdad. Te dan ganas de comprar todo. Las edificaciones, el ambiente festivo y por el caos, que como dije antes, parece estar organizado en algún sentido. Y si no logras adaptarte, yo creo que pasarás más de un momento de estrés. Pero si lo lográs, vas a disfrutar de una cantidad de cosas para ver que en mi caso no me dio lugar a aburrirme. Venden de todo, desde ropa, comida, animales, especias. Pero sí para agotarme un poco. Tanto movimiento, tanto estrés así, me dieron ganas de tomarme un té y relajarme un ratito, que entre tanto humo, mucha gente, mucho caos. Voy a hacer un pequeño break tomándome un tecito, así que nos vemos en un rato. Bueno, no hay nada mejor que venir acá y subirte a alguna de las terrazas para poder ver las vistas de todo y disfrutar de un buen té que está, la verdad, exquisito como siempre. Y así puedes tener un poquito una panorámica del caos, de los vendedores, de la gente, de los turistas, de cómo va de todo como en armonía de alguna manera. Llega la noche e inevitablemente no puedo resistirme a probar algo de lo que se prepara en los chiringuitos de la plaza más céntrica de la ciudad de Marrakech. Bueno, este es el panorama, así que voy a aprovechar para comer algo que hoy no comí nada. Y nada, ya ven, todo humo, un poco de caos, gente acá, pero bueno, la verdad que es bastante típico, tiene buena pinta también, huele bien, que es importante. Bueno, vamos a comer un poquito de couscous, que
desde que vine a Marruecos no comí tajín, comí y demás, pero cuscús no comí nada, así que bueno, vamos a aprovechar para comer algo ahora. Bueno, ahí llegó nuestro cuscús. Bueno, tenemos cuscús, tenemos berenjena, tenemos de todo, miren. Tenemos berenjenas a la parrilla, tenemos un poquito de cuscús, unas aceitunas que pican como diablos. Acá tenemos un poquito de tomate triturado y el pan. Y nada, a comer con la mano como toca. Bueno, estaba comiendo acá y acá el amigo decidió invitarme y no me dejó pagar nada y me invitó. What's your name? Jawed Mazan. Jawen, ok, shukran. You will come to Morocco. Ok, It's best friend. ok, shukran, Habibi. Ay. Bueno, nada, estas cosas que la verdad que me quedé helado. Se me acercó y me dijo, te voy a invitar porque si es tu primera vez en Marruecos, no sé qué decir, la verdad. Como dije en videos anteriores, lo mejor de mi experiencia por Marruecos fue conocer el país siempre de la mano de su gente. Escuchar sus historias, saber que hay algo más que los que nos dicen en España sobre los marroquíes, y sí, había algo más. Después de mi viaje a Turquía, he decidido recorrer los países que visito de la mano de su gente, que me cuenten cómo es su rutina, su cultura y sus costumbres. Marruecos es un país que me ha dejado sin palabras desde el comienzo de mi viaje, y el final no fue muy diferente. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para las próximas aventuras y enterarte cuando hay nuevos videos. Si quieres seguirme en Instagram, @JulianGontaz, me puedes seguir para ver las historias en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.